Buenas tardes, bienvenidos al webinar de riesgos de fractura en el paciente renal organizado por los grupos de trabajo de la SEN, de la HOFSEN y de ERCA. Hoy nos acompaña como ponente la doctora Cristina Castro, médico adjunto del Hospital Dr. Peset en Valencia, con amplia experiencia investigadora en metabolismo óseo, y la doctora María Jesús Lloret, médico adjunto de la Fundación Puigvert, investigadora en el metabolismo mineral de forma transversal e integrante del Grupo Europeo de Osteodistrofia Renal. Realizaremos la discusión al finalizar las dos sesiones, con lo cual sería bueno, si en caso de tener preguntas, enviarlas al chat para poderlas desarrollar al final de las sesiones. Y también comentarles que al final de las dos sesiones, durante este webinar realizaremos dos preguntas a los asistentes y entre los que participen en esas preguntas, pues se sortearán las 5 plazas de asistencia al octavo curso europeo Winter Meeting en Bélgica. ¿Vale? Pues entonces damos por iniciada la reunión. La doctora Cristina Castro, cuando quiera. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Voy a ver, se ve bien, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, voy a hablar sobre la valoración del riesgo de fractura en la enfermedad renal crónica. Agradecer a los organizadores por la invitación y a los patrocinadores por hacer esto posible. Y comenzando con el tema, un poco la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué el nefrólogo debe valorar el riesgo de fractura, ¿no? Pues es que las fracturas por osteoporosis ya tienen una alta incidencia en la población general, pero es que en los pacientes con enfermedad renal crónica este riesgo aumenta hasta 4 veces en los pacientes con enfermedad renal crónica y 10 veces en pacientes que están en diálisis. Y el riesgo aumenta según empeora la función renal en edades más jóvenes y en aquellos pacientes que están en diálisis, que cuanto más tiempo están en diálisis, el riesgo va aumentando, viéndose que en estos pueden tener un riesgo de la población con 20 años más. Además, aumenta la morbilidad relacionada tanto por el aumento de hospitalizaciones como la pérdida de calidad de vida, aumento del dolor crónico, de la pérdida de funcionalidad y aumento de mortalidad, como se recogió en este estudio, en el estudio DOPS en pacientes en diálisis. Y aquí os presento una paciente que vemos en la consulta, es un Carmen, una mujer de 74 años, que tiene una enfermedad renal crónica en estadio 4 con un filtrado de 19, unas alteraciones relacionadas con la enfermedad renal, un hiperpatiroidismo secundario, además tiene antecedentes de hipertensión, tiene un EPOC y yo la pregunta que lanzo es, ¿deberíamos valorar el riesgo de fractura en esta paciente? Bueno, pues es lo que intentaremos contestar a lo largo de la presentación, ¿no? Porque estos pacientes no se valoran o como debería de ser, ¿no? Debido a la complejidad de los mismos y debemos de conocer las particularidades que tiene a la hora de valorar el riesgo de fractura en pacientes con enfermedad renal crónica. Son conocidas perdón, las alteraciones del metabolismo seminal relacionadas con la enfermedad renal, tanto mostradas en las alteraciones analíticas, su relación con calcificaciones vasculares y con alteraciones óseas, que clásicamente se han relacionado con la osteodistrofia renal, pero también hay un aumento de factores de riesgo de la osteoporosis, en lo que confluyen ambas situaciones y se ha definido como la osteoporosis en enfermedad renal crónica o osteoporosis urémica. Para su estudio tenemos que conocer los determinantes que nos la van a definir, la resistencia ósea y que veremos más adelante. Pues en la osteoporosis en enfermedad renal crónica tendremos que tener en cuenta tanto los factores clásicos de la osteoporosis, en el que además pues, muchos son más prevalentes en nuestra población, son pacientes más añosos, con un envejecimiento acelerado, que son más frágiles, pueden tener más riesgo de caídas, presencia de malnutrición, hipogonadismo secundario, hiperpatiroidismo y además otros factores relacionados con la propia enfermedad renal,
Los factores urémicos, pues las alteraciones del metabolismo mineral óseo con hiperparathyroidismo secundario, déficit de vitamina D, alteraciones del calcio, fósforo, magnesio, la presencia de acidosis metabólica en el que el hueso funciona como un tampón y altera la línea de osteoblastos y puede disminuir la formación ósea. Además, el estado de inflamación crónica con cierta presencia de citocinas que han mostrado alterar, aumentar la resorción ósea y disminuir la formación, la presencia de toxinas urémicas que alteran la conformación de las fibras de colágeno y su cristalización y con ello aumenta la fragilidad ósea. En estos pacientes, además, pues, más uso de ciertos fármacos osteotóxicos como esteroides, diuréticos de Lassa, o mayor prevalencia de ciertas enfermedades que causan osteoporosis secundarias, como la diabetes o la causa de la propia enfermedad renal primaria, sea reumatológica, hematológica o la presencia de osteodistrofia renal. Por lo tanto, a la hora de valorar el riesgo de fractura tenemos que tener en cuenta estos factores de riesgo. Tenemos esta herramienta que es el FRAX, que mediante un algoritmo calcula, al introducir los factores de riesgo clínico que recoge, pues el riesgo de fractura que va a tener el paciente a los 10 años, de una fractura de cadera o una fractura mayor. Entonces, si además podemos añadirle, si tenemos el valor de la densidad mineral ósea, con lo cual mejorará la predicción, pero ya chequeando estos factores de riesgo a través de esta herramienta, mediante el FRAS podemos estimar el riesgo y en aquellos con riesgo elevado e intermedio, pues sería indicado realizar una densitometría. Tenemos que tener en cuenta que este método va a infraestimar el riesgo porque no va a incluir otros factores de riesgo, algunos factores de riesgo importantes como la fractura reciente o el riesgo de caídas, ni tampoco tiene en cuenta la propia enfermedad renal crónica o las alteraciones del metabolismo óseo relacionadas. Sí, en varios estudios se ha mostrado que su uso discrimina el riesgo de fractura en pacientes con enfermedad renal crónica, aunque como vemos aquí, sí es por debajo de lo que realmente las fracturas que se observan. A la hora de valorar el riesgo, también es importante ver si tiene antecedentes de fractura, porque esto es uno de los predictores de mayor peso para tener una nueva fractura, especialmente a corto plazo, de forma inmediata y hasta los 2 años. Por lo tanto, es recomendable que revisemos la historia clínica y reinterroguemos al paciente de fracturas que haya tenido, incluso hacer un screening por imagen de fractura vertebral morfométrica, ya sea en la densitometría, aunque esto solamente está accesible en algunos centros, o resonancia, y de forma más accesible una radiografía dorsolumbar lateral mediante el método semicuantitativo de Yenan, que está validado y nos gradúa el tipo de fractura según la pérdida de altura vertebral. Y es que hay un importante porcentaje de pacientes, como se ha visto en varios estudios, con fracturas vertebrales morfométricas asintomáticas que van a ser infradiagnosticadas y, como hemos dicho, pues es importante porque se va a relacionar con el riesgo de nuevas fracturas, va a relacionarse con pérdida de calidad de vida, además más riesgo de aparición de calcificaciones vasculares y enfermedad cardiovascular. Y como vemos en este estudio, que se realizó en un análisis del estudio SERCE2 en pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis, se ha relacionado con aumento de mortalidad. Por lo tanto, en el último consenso europeo y en varias guías se recomienda realizar este screening mediante radiografía lateral de columna en aquellos pacientes, en todos los pacientes con enfermedad renal crónica, aprovechando cuando valoramos la calcificación vascular por Kaupila y preferentemente en aquellos pacientes que vayan a ser sintomáticos, con pérdida de la estatura o de cifosis y también si tienen tratamiento con corticoides. Pero a la hora de valorar el riesgo de fractura es importante que conozcamos cómo determinar esa pérdida el aumento de fragilidad o la pérdida de resistencia ósea. Va a estar determinado tanto por la cantidad ósea medida por la densidad mineral ósea
mediante la densitometría y de la calidad ósea, en el que tenemos que valorar las alteraciones que se puedan producir en el recambio, la mineralización, en la arquitectura ósea, mediante diferentes métodos diagnósticos que veremos más adelante. Y es que la medición de la densidad mineral ósea mediante densitometría es la medida global más estandarizada a nivel de la población general para medir el riesgo de fractura. Se valora a nivel lumbar, cuello de fémur y cadera total mediante el T-score, que analiza, determina la desviación estándar que hay respecto a la masa ósea en mujeres jóvenes, y se define como osteoporosis aquellos que tienen valores igual o menor a menos 2,5 desviación estándar o que tengan unos niveles de osteopenia con una fractura de fragilidad. Tener en cuenta que aquellos pacientes que son mujeres premenopáusicas o hombres menos de 50 años utilizaremos el Z-score, que lo compara con pacientes de la misma edad y sexo. Pero es que el uso de la densitometría por DEXA no fue aceptado para predecir el riesgo de fractura hasta la publicación de las guías CADIGO en 2017, que recogiendo los resultados de estudios previos en los que se determinaba el poder de predicción que tenía para la presencia de fracturas en estos pacientes. ¿Y a qué pacientes vamos a realizar la densitometría? Bueno, pues el último consenso europeo y en las últimas guías de osteoporosis recomiendan realizar la densitometría en aquellas mujeres posmenopáusicas y en hombres mayores de 50 años con una enfermedad renal crónica avanzada 4 o 5 en diálisis, aquellos que presentan 2 o más factores de riesgo de fractura, en especial mención también a aquellos que van a estar en tratamiento con osteoporosis, como pacientes trasplantados o pacientes con una enfermedad glomerular que van a recibir el tratamiento, y si tiene un antecedente de fractura por fragilidad, como hemos comentado. Pero tenemos que conocer sus limitaciones, en especial en nuestros pacientes. Tenemos que saber que en la densitometría no podemos valorar la calidad ósea, no va a diferenciar entre el hueso cortical y trabecular. En los pacientes con enfermedad renal crónica con hiperparotiditismo secundario se ha asociado mayor afectación del hueso cortical y mayor presencia de fracturas periféricas. Por ello, en alguna guía se recomienda el uso de la densitometría en el tercio distal del radio por este motivo. Y tener en cuenta que a nivel lumbar, la densitometría a nivel lumbar puede sobreestimarse por la interposición de artefactos como calcificaciones vasculares, que son más prevalentes en nuestros pacientes, o osteoartritis o osteofitos. Y como hemos dicho, pues no todo es la cantidad ósea, también importa la calidad ósea en nuestros pacientes. Y es que gran porcentaje de pacientes con fracturas no van a presentar osteoporosis en la densitometría, y valores bajos de densidad mineral no va a estar presente tanto en pacientes con osteoporosis como por cualquier tipo de osteodistrofia renal, con lo cual no nos permite distinguirlos. Para ello debemos valorar la calidad ósea. El gol estándar es la biopsia ósea, que nos permite distinguir entre aquellos con alto o bajo remodelado, alteraciones de la mineralización o del volumen óseo. Pero es un método invasivo, costoso, solamente se realiza en algunos centros especializados, y además tenemos que saber que no se ha visto una asociación directa con el riesgo de fractura, pero sí es de importancia para distinguir entre aquellos con alto o bajo remodelado y que nos puede determinar el tipo de tratamiento antiosteoporótico que tengamos que dar. A pesar de ello, las últimas guías CADIGO del 2017 no lo consideran imprescindible, pero tenemos que tenerlo en cuenta porque para valorar el tipo, la calidad ósea en nuestros pacientes por otros métodos. Y las alteraciones del metabolismo mineral que vemos a nivel analítico, bueno, pues se ha demostrado que el hiperparotiditismo secundario se ha asociado a un aumento de riesgo de fracturas y de eventos cardiovasculares. Además, según el perfil de estas alteraciones, podemos definir si puedan tener un bajo o alto remodelado. Aunque la PTH solo nos va a determinar la actividad paratiroidea y no es un determinante directo de la actividad ósea, sí que se ha visto en varios estudios
que los valores extremos de PTH y fosfatasa alcalina, y especialmente combinados, nos pueden ayudar a distinguir entre el bajo y alto remodelado óseo. Otro método que podemos utilizar son los marcadores de remodelado óseo, que son accesibles, fáciles, repetibles, pueden ayudar a la hora del diagnóstico del riesgo de fractura y especialmente en el seguimiento y ver la efectividad del tratamiento antiosteoperótico. En recientes estudios en pacientes con enfermedad renal crónica sí que han demostrado poder discriminar aquellos que tienen alto o bajo remodelado con un alto valor predictivo negativo. Tendremos que tener en cuenta aquellos que no tienen excreción renal, como el TRAC5B, como un marcador de resorción, o la fosfatasa alcalina ósea o la forma intacta del P1NP como marcador de formación. Otro método que podemos utilizar para medir la calidad ósea es el trabecular bone score. Este método, desde las imágenes que obtenemos en la densitometría lumbar, va a analizar la escala de grises, una escala de grises que nos va a determinar cuál es la separación de las trabéculas, el número, la conectividad entre ellas y valores bajos del TBS van a determinar alteraciones en la microarquitectura trabecular. Y esto se ha visto asociado a un mayor riesgo de fracturas en pacientes con enfermedad renal crónica en todos los estadios. Aunque no está validado, esto sí que puede ser una herramienta de ayuda para poder valorarlo. Tener en cuenta que otros métodos que están en investigación para estudiar la calidad ósea es la microindentación ósea por impacto, que va a valorar la resistencia global ósea. Introduciendo una aguja a nivel tibial, da unos golpecitos, produce unos microcrack que miden la resistencia del hueso a esa producción de microfracturas. El uso de técnicas de imagen como la tomografía periférica de alta resolución nos puede dar datos de la arquitectura tanto trabecular como cortical, aunque hay datos todavía controvertidos respecto a su relación con el remodelado óseo y con la relación del riesgo de fractura. Y esto un poco de manera más visual y para resumir qué debemos hacer cuando valoramos el riesgo de fractura en pacientes con enfermedad renal crónica, pues tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo en aquellas mujeres posmenopáusicas y hombres mayores de 50 años con enfermedad renal crónica 4, 5 y en diálisis. Y todos aquellos con 2 o más factores de riesgo, en especial mención con uso de corticoides, junto con aquellos que tengan un FRAX con un riesgo intermedio alto o un antecedente de fracturas, teniendo en cuenta si tiene presencia de fracturas vertebrales morfométricas, estaría indicado realizarle densitometría. Si además podemos obtener el trabecular bone score que nos va a dar más información, pues mejor. Pero en estos pacientes en los que tienen una osteoporosis densitométrica o una osteopenia junto con factores de riesgo, uso de corticoides o de fractura de fragilidad, un FRAX elevado, deberemos plantearnos y dar un tratamiento. Para ello tenemos que tener en cuenta las alteraciones de metabolismo mineral y el uso de biomarcadores de remodelado óseo y, como no olvidarnos del enfoque multidisciplinar. Y volviendo a nuestra paciente, bueno, pues la respuesta un poco que os quería desgranar en la presentación es que en esta mujer que tiene una enfermedad renal crónica estadio 4, posmenopáusica, pues ya estaría indicado valorar el riesgo de fractura. Tendríamos que valorar otros factores de riesgo, realizar densitometría, y es que esta paciente cumple una serie de factores clásicos de osteoporosis que, además, revisando la historia, pues presentaba, había recibido tandas cortas de corticoides por exacerbación del EPOC que tenía, y además otros factores relacionados con la propia enfermedad renal crónica, con lo cual, si además la realizamos el FRAS y que chequeamos todos estos factores de riesgo, pues tiene un alto riesgo de fractura. Revisando
que es importante revisar estos factores, interrogar a la paciente, no nos decía ningún dato más, excepto que en el último año había tenido varias consultas por dorsalgia, con lo cual en una radiografía de columna pues detectamos que tenía una fractura vertebral leve. Pero todos estos datos nos hacían determinar que era necesario pues, valorar el riesgo de fractura y realizar una densitometría. La densitometría tenía una osteopenia a nivel de cuello de fémur y a nivel lumbar. Teníamos el TBS que era bajo y nos determinaba que además tenía una afectación trabecular, y en la corrección del T-score tenía un nivel de osteoporosis, con lo cual pues cumpliría criterios para valorar el tratamiento. Tendríamos que tener en cuenta las alteraciones del metabolismo óseo, en el que tenía una PTH elevada y una fosfatasa alcalina elevada, con un marcador de formación también elevado, lo cual nos discriminaba que no tendría un bajo remodelado óseo. Consensuando con la paciente y con reumatología, decidimos iniciar tratamiento antirresortivo con denosumab y vitamina D. A modo resumen, y un poco para llevar las ideas a casa, es que tenemos que tener claro que nuestros pacientes con enfermedad renal crónica tienen más riesgo de fracturas, hay una alta prevalencia, aparecen pacientes más jóvenes, va a conllevar un aumento de morbilidad y de mortalidad. Y a la hora de valorar la fragilidad ósea tenemos que tener en cuenta no solo la cantidad ósea, sino también la calidad. Tenemos que valorar los factores de riesgo, las alteraciones analíticas, la presencia de fracturas y el screening de fracturas vertebrales y la medición por densitometría. Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Seguimos con la presentación de la doctora María Jesús Lloret. ¿Has dejado Espera, compartir? perdón, sí. Vale, ahora. Gracias. Vale. ¿Veis bien la presentación? Sí, se ve perfecto. Vale. Bueno, pues yo también quería agradecer a la Jobsen y al grupo de trabajo de ERCA y, bueno, y a la industria Rubio, a Nordic y Amgen por hacer posible este espacio. Yo voy a hablar sobre el tratamiento de la resistencia ósea en la enfermedad renal crónica. Bueno, estos son mis conflictos. Y qué mejor para una charla práctica que empezar con un caso clínico, ¿no? Así que os presento a Paca. Paca es una paciente que tuvimos, una mujer de 69 años, que es hipertensa, dislipémica, fumadora y que tiene un bajo peso, pesa 35 kilos. Ahora ya podéis ir apuntando los factores de riesgo, con un IMC bajo, que tiene una enfermedad renal crónica secundaria, una enfermedad poliquística, que se trasplantó por primera vez en 2009, hace un rechazo humoral crónico y, bueno, pues acaba otra vez en situación de prediálisis. Se trasplanta por segunda vez en noviembre del 2023 con una función inmediata del injerto pues, correcta, pero esta señora hace una hipoglicemia severa en el postrasplante inmediato que pues le hace sufrir una convulsión tónico-clónica. Y justo después, cuando sale del periodo postcrítico, pues nos damos cuenta que tiene una impotencia funcional, dolor en la cadera derecha y tiene una fractura del acetábulo con una impactación de la cabeza del fémur, que como veis es bastante impresionante la asimetría, ¿no? Aquí vemos la cabeza del fémur totalmente impactada en el acetábulo de la cadera, que vemos que está roto por varios sitios, ¿vale? Entonces, bueno, pues Paca, como no podía ser de otra manera, tenía una osteoporosis severa en una densitometría hecha unos meses antes. Tenía un T-score tanto a nivel lumbar como a nivel femoral de menos 3.9, un TBS también degradado. Paca habíamos intentado tratarla, pero ella era muy poco adherente a los tratamientos, algunos le sentaban mal, otros dijéramos que tenía como un poco miedo a los efectos adversos y al final, pues cuando presenta esta fractura, está solo tratada con calcio y con vitamina D, con un riesgo altísimo, ¿no? Como os podéis imaginar, mirad qué fracs que tenía. Y esto es algo pues bueno, pues que desgraciadamente no es una excepción, ¿no? Existe un gap entre el riesgo de fractura y el tratamiento
y lo vimos en este estudio, que es el estudio ERCOS, liderado por el doctor Bové, donde se vio que se incluyeron pacientes con enfermedad renal crónica y diagnosticados de osteoporosis o bien densitométrica o bien clínica, porque habían presentado una fractura por fragilidad. Y fijaros que hasta el 40% de estos pacientes que ya tenían una osteoporosis iban sin tratamiento específico antifractura. Y también destacar pues, que el papel del nefrólogo era testimonial, ¿no?, en la prescripción de estos fármacos. Y la verdad es que este gap, ¿no?, entre el riesgo de fractura y el tratamiento no es casual. Esto obedece pues, a algunas explicaciones que pues, ya nos ha señalado la doctora Castro. Una de ellas es que hasta hace unos años la densitometría se creía que no predecía el riesgo de fractura, sino que el riesgo de fractura parecía que estaba determinado principalmente por la osteodistrofia renal, ¿no?, las alteraciones, el hiperpara en nuestros pacientes, pero finalmente pues, hay unos estudios que demuestran que sí, que también la densitometría se asocia a riesgo de fractura en el enfermo renal crónico, por lo que ya pues debemos sentirnos más seguros, o que la información será útil también en los pacientes con enfermedad renal crónica a la hora de pedir una densitometría. El segundo problema era que empezar un tratamiento antirresortivo iba ligado a la práctica de una biopsia ósea, que como hemos dicho pues es una técnica difícil de implementar. El hecho de no disponer de esta técnica pues hacía probablemente que cayéramos un poco en el infratratamiento. En el 2017 las guías se actualizan y lo que nos dicen es que si el riesgo de fractura es muy alto, el hecho de no poder hacer una biopsia no debería posponer el tratamiento, con lo cual esto ya no puede ser una excusa. Y lo último es que los pacientes con enfermedad renal crónica desgraciadamente quedan excluidos de los grandes estudios para fármacos antifractura, y esto pues nos quita un poco de seguridad a la hora de tratar a los pacientes, porque no tenemos, dijéramos, pues tanta evidencia en eficacia, en seguridad. A los pacientes también dijéramos que los pone en una situación a veces de duda, como podía ser en esta paciente, porque a veces tienen que firmar consentimientos informados porque tenemos que actuar fuera de ficha técnica, y todo esto, bueno, pues a pesar de que es una limitación, pues parece que poco a poco podemos ir encontrando más evidencia, aunque sea pues post-hoc o experiencias clínicas. Entonces, yo creo que, bueno, yo y ya lo decían otros autores, ¿no?, como por ejemplo Sharon Moe o Nicholas en este editorial del 2016, que es el momento de actuar o que tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, yo dijéramos que la charla la he focalizado un poco más en pacientes en diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal, enfermedad renal crónica avanzada y en pacientes trasplante renal, porque creo que es la población donde los nefrólogos podemos tener un papel más relevante. Sí que es cierto que esto, bueno, pues el riesgo está, ¿no?, en toda la enfermedad renal crónica, pero dijéramos que donde más problemas nos encontramos, que los reumatólogos, los internistas, un poco les cuesta más dar este paso para tratar, porque ya tienen pacientes con enfermedad renal crónica más avanzada que tienen alteraciones en el resto del metabolismo mineral y se sienten un poco más inseguros a la hora de tratar. Aquí yo creo que es donde sobre todo tenemos que poner nuestros esfuerzos. Yo diría que si tuviéramos que elegir, ¿no?, por dónde empezar o a quién focalizar más, sería sobre todo pacientes que han tenido una fractura previa. Preguntemos a los pacientes, ¿no?, dentro de nuestra historia clínica nefrológica, si han sufrido una fractura. Ojo con los pacientes trasplantados que reinician diálisis, pacientes con tratamientos corticoideos crónicos, en mujeres posmenopáusicas y pacientes desnutridos, frágiles o con IMCs bajos. ¿Y dónde pondremos el umbral para empezar el tratamiento? Bueno, pues parece que esto es un documento que se publicó en 2020 y sobre cómo manejar la osteoporosis en la enfermedad renal crónica avanzada, y lo que nos propusieron es este algoritmo donde cualquier paciente con una fractura por fragilidad, independientemente de la densitometría, una osteoporosis densitométrica con un T-score por debajo de menos 2.5 o factores de riesgo mayores que normalmente suelen ir combinados con una osteopenia, dijéramos, ¿no?, pero que no hace falta que estén en el rango de osteoporosis, ya teniendo factores de riesgo mayores con un FRAX de cadena por encima del 3% o una FMO, o sea, fractura mayor osteoporótica, un FRAX por encima del 10%, estos pacientes ya serían tributarios a considerar para tratamiento específico antifractura. En realidad sería un tratamiento global, mejor dicho, ¿no?, donde está basado sobre todo en 3 pilares, ¿no? Lo primero de todo, controlar las alteraciones del CK-MBD. Evidentemente, si tenemos una PTH de 900, ¿no?, en un paciente en diálisis, antes de empezar un tratamiento antirresortivo tenemos que poner la PTH en su sitio.
Lo segundo son las modificaciones en el estilo de vida, ¿no? Pues que el paciente deje los hábitos tóxicos, intentar pues que implementar el ejercicio físico, etcétera. Y el tercer pilar ya sería el tratamiento antifractura específico. Paca, pues como os acordáis, tenía un FRAX súper alto, con lo cual cumplía este criterio, tenía un T-score de menos 3,9, con lo cual este también de sobras, y además había hecho una fractura de cadera. Quiero resaltar también que existen algoritmos, este es un algoritmo publicado por la Sociedad Española de Reumatología y que también apoya la SEIOM, sobre, esto es en población general, pero un poco para estresar o dijéramos, dar un poco de luz también en los pacientes trasplantados renales, ¿no? Que es importante considerar la osteoporosis inducida por corticoides, ¿no? Y que en estos pacientes, por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas o varones por encima de 50 años, ya con una dosis de corticoide de más de 3 meses, 5 miligramos al día, o sea, estos son muchos de nuestros pacientes trasplantados renales, ya solo con tener un T-score por debajo de menos 1,5 estaría justificado plantearse un tratamiento específico antifractura. Y tratamientos, el arsenal terapéutico que tenemos básicamente se divide en dos, en fármacos antirresortivos y anabólicos. Los fármacos antirresortivos son los bifosfonatos y el denosumab y lo que tienen el objetivo de disminuir la resorción ósea. Los bifosfonatos, pues como seguramente sabéis, son derivados del pirofosfato que tienen muchísima afinidad por los cristales de hidroxiapatita en el hueso, que se van a internalizar en el hueso uniéndose a ellos y inhibirán una enzima que es esencial para la vida del osteoclasto, ¿vale? Si no está esta enzima, pues el osteoclasto entra en apoptosis. Las ventajas de los bifosfonatos, aquí os he puesto esta tabla con las diferentes presentaciones y posologías, hay vía oral y endovenoso. La principal ventaja es que hay una amplia disponibilidad y mucha experiencia. Son fármacos económicos también. Las desventajas son es que tienen un acúmulo o pueden tener un acúmulo teórico en el hueso, es decir, que se enganchan ahí y hasta el cabo de unos años, a pesar de incluso a veces suspender el tratamiento, puede durar el efecto antifractuario. Pero sí que es verdad que en pacientes que tengamos la sospecha de una enfermedad ósea dinámica, esto teóricamente podría empeorar el bajo recambio óseo, y lo digo teóricamente entre comillas porque tampoco está demostrado que esto conlleve un mayor aumento del riesgo de fractura. Pero bueno, pues no sería el fármaco ideal empezar en estos pacientes. Otro de los inconvenientes, sobre todo en los orales, es que es un fármaco lento, ¿eh? O sea, la respuesta no la vamos a ver pues, hasta el cabo de 1 año o 2 años. Y el problema de los endovenosos, que son más potentes, es que pueden ser nefrotóxicos. Y en general, ambos están contraindicados con filtrados por debajo de 30-35, que son pues, muchos de nuestros pacientes que vamos a tratar. La otra alternativa de antirresortivo es el denosumab, que es el Prolia. Este tratamiento es más potente. Denosumab lo que hace es inhibir la acción de esta molécula, que es Ranquele, que Ranquele tiene un papel fundamental en la maduración del osteoclasto, o sea, pasa de forma preosteoclasto a osteoclasto. Entonces, si se inhibe esta molécula, esto no va a suceder y con lo cual pues, disminuirá la resorción. La ventaja que tiene es que no tiene aclaramiento renal, o sea, se puede dar por ficha técnica en cualquier estadio de enfermedad renal. A nivel de adherencia es mucho más fácil porque se pone una vez cada 6 meses y la otra ventaja es que es reversible, no es como el bifosfonato que se engancha en el hueso, sino que esto en el momento que lo dejas de utilizar, dijéramos que pierde ya la eficacia. Entonces, el problema que tenemos sobre todo es el evento adverso más importante, que es la hipocalcemia y sobre todo que necesita un tratamiento secuencial. Respecto a la hipocalcemia asociada a denosumab, sobre todo en los pacientes en diálisis, es frecuente y tenemos que tenerla siempre en cuenta y hacer una monitorización del calcio cuando empecemos un denosumab en el paciente en diálisis. Este es un estudio donde se comparó la incidencia de hipocalcemia grave en el paciente en mujeres osteoporóticas en diálisis y compararon la incidencia de hipocalcemia en pacientes tratados con denosumab versus pacientes tratados con bifosfonatos orales y fijaros la diferencia de la incidencia de hipocalcemia severa que en denosumab fue de hasta el 41%. Decir que la hipocalcemia aparece normalmente entre la primera, segunda semana y la cuarta semana, o sea que entre las 2 y 4 semanas hay que estar súper atento y que por favor definamos el perfil de riesgo de hipocalcemia que tiene el paciente antes de empezar el tratamiento, sobre todo ojo con los pacientes que tienen un calcio más
más bajo, que tienen una osteoporosis severa, que tienen un alto recambio y sobre todo los pacientes en diálisis. En estos pacientes sería conveniente pues, hacer una replección de calcio y de vitamina D antes de empezar el tratamiento y durante el tratamiento y hacer una monitorización. Y el otro, digamos, la otra cosa que hay que tener en cuenta es el efecto rebote del denosumab. Y esto se basa un poco en la teoría del osteoclast recycling. Esto, lo que se pensaba al principio es que los osteoclastos, bueno, pues la vida de los osteoclastos acababa y el osteoclasto entraba en apoptosis, y lo que se ha visto es que no solo existe esta vía, sino que tienen como una vía de reciclaje donde estos osteoclastos también pasan a formar, a formar este tipo de células que serían como unos osteoclastos inactivos que se llaman osteomorfos, ¿vale? El paso nuevamente de osteomorfos a osteoclastos está inhibido por una molécula que es un inhibidor del RANKL, que es la osteoprogerina. Entonces, el denosumab actuaría igual que esta molécula, inhibiendo el RANKL, con lo cual, cuando tú estás dando denosumab, sobre todo durante un largo periodo de tiempo, estos osteomorfos se van acumulando porque está inhibida la vía de paso nuevamente a osteoclasto activo. Entonces vas acumulando osteoclastos, y en el momento en que el paciente deja de tomar o deja de administrar el denosumab, esta inhibición del RANKL ya no produce, dijéramos, esta supresión o esta inhibición de paso de osteomorfos a osteoclastos. Se transforman toda la carga de osteomorfos que se ha ido acumulando en osteoclastos y tenemos una resorción masiva, ¿no? Que puede dar pues, este efecto que son fracturas vertebrales múltiples, con lo cual es muy importante que cuando el paciente deje el tratamiento le hagamos un sellado con bifosfonatos para paliar esta resorción que puede ser desastrosa. Y después tenemos los fármacos anabólicos. Los fármacos anabólicos son el teriparatida y abaloparatida y el romosozumab. Entonces, teriparatida sobre todo es PTH recombinante, abaloparatida es un análogo sintético de PTH-RP. Teri es un fármaco que se da de forma subcutánea diaria, que esto, bueno, pues es un poco más incómodo para el paciente. A nivel de ficha técnica está contraindicado en enfermedad renal crónica avanzada, y se daría un periodo máximo de 24 meses. Y no se da más tiempo porque en estudios preclínicos con ratas lo que se vio es que había un aumento de la incidencia de osteosarcoma, y por eso estaría contraindicado en pacientes que tienen antecedentes de radioterapia ósea o metástasis óseas. En estos pacientes estaría contraindicado. También es verdad que en estudios posteriores a nivel clínicos en pacientes nunca se ha reportado ningún caso. De hecho, ahora estaban retirando ya el box warning de osteosarcoma en la ficha técnica porque no ha habido ningún caso en práctica clínica. Los tratamientos con PTH recombinante los reservaremos un poco para pacientes con muy alto riesgo de fractura, con edades avanzadas preferentemente. Es especialmente efectivo en fractura vertebral, en pacientes con osteoporosis asociada a corticoides, y lo daremos en un perfil de pacientes pues, con una PTH, dijéramos, baja normal, es decir, que no tenga un hiperparatiroidismo secundario. Evidencia en la literatura hay poca, sobre todo en enfermedad renal crónica avanzada, quiero decir, de uso de teriparatide. Pero, bueno, lo que parece es que el perfil de seguridad es bastante correcto. Yo la experiencia que he tenido en algunos pacientes también tengo que decir que ha sido buena. Lo que sí que hay que pedir el consentimiento informado en pacientes en diálisis que vayamos a tratar al paciente, porque estaremos actuando fuera de ficha técnica. Y, bueno, la novedad, dijéramos, de los últimos años en cuanto a tratamiento para la osteoporosis es el romosozumab. El romosozumab es un anticuerpo monoclonal contra esclerostina. Esclerostina, como vemos aquí, que sería este dibujito rosa, es un inhibidor de la vía de Wnt, que lo que hará será, esto es el preosteoblasto, lo que hará será inhibir dijéramos, la formación de osteoblasto, con lo cual lo que hará será inhibir la formación ósea. ¿Vale? Bueno, aquí veis como el romosozumab, que es un anticuerpo monoclonal, según el anticuerpo es una esclerostina, y entonces ya puede madurar el osteoblasto y formar hueso. Entonces, hay que decir que es un fármaco muy potente, que se da solo durante 12 meses, es una vez al mes.
Tiene una ventaja que no tiene aclaramiento renal, o sea, se podría dar en cualquier estadio de enfermedad renal. Además de su acción anabólica que hemos explicado, también tiene algo de efecto antirresortivo, y el problema es que estaría contraindicado en pacientes con antecedentes de infarto o de AVC isquémico, ¿no? Y esto es porque la esclerostina pues no solo se expresa en el hueso y tiene acción en los osteoblastos, sino también a nivel de la célula endotelial, protegiendo de la calcificación vascular, ¿no? Con lo cual, si la inhibimos, bueno, pues podríamos poner en riesgo al paciente igual de de aumentar la calcificación vascular. De hecho, algunos autores, pues es lo que nos dicen en estos artículos, ¿no? Cuidado, bloquearla, o sea, piénsatelo 2 veces antes de bloquear la esclerotina en un paciente con enfermedad renal crónica, que es un paciente per se con alto riesgo cardiovascular. En los estudios pivotales, el estudio ARC, lo que se vio, y es un poco motivo por el que tuvieron que poner el box warning en ficha técnica de contraindicación en pacientes con AVC isquémico o infarto, lo que se vio es que en el brazo de pacientes tratados con romosozumab versus alendronato, la incidencia acumulada de eventos cardiovasculares fue mayor. De todas maneras, bueno, pues tendremos que esperar un poco a ver la evidencia, dijéramos, en real world, ¿no? En la práctica clínica habitual. Y entonces, a la hora de decidir qué tratamiento elijo para mi paciente, yo siempre en la cabeza pues me planteo estos 4 bloques, dijéramos, qué potencia necesito en función del riesgo que tenga el paciente, qué turnover óseo creo que tenga mi paciente para escoger más un tratamiento u otro, qué riesgo tiene de presentar un evento adverso y cómo va a ser la adherencia al tratamiento en este paciente, ¿no? Y en función de un poco de estos 4 pilares, y sobre todo consensuando cuando tenemos dudas, por favor, buscaros un reumatólogo, un médico internista en vuestro hospital y comentar los casos, porque es súper útil, cada uno da su punto de vista y al final, bueno, pues yo creo que es la solución más óptima para el tratamiento del paciente. Entonces, PACA, por ejemplo, pues la presentamos en sesión con los reumatólogos. Concluimos que era una paciente que tenía un riesgo de fractura muy alto, ¿no? Porque era una paciente con una densitometría, como veis, pues por debajo de menos 3,5, también cumplía este criterio, fractura de cadera y densidad mineral ósea por debajo de menos 3, con lo cual estábamos de acuerdo que necesitábamos un tratamiento potente, ¿no? Como podía ser teriparatida. Romosozumab, pues siempre da miedo, ¿no? Era una paciente hipertensa, enfermedad renal crónica, lo que hemos comentado. Entonces planteamos inicialmente teriparatida. Si tenemos otro paciente, pues, por ejemplo, que tenga un riesgo alto, no muy alto, serán aquellos pacientes pues, que hayan tenido una fractura por fragilidad, pero con una densidad mineral no tan patológica, o simplemente que hayan tenido una densidad mineral ósea baja. Si haces una prevención primaria, por ejemplo, con una DMO baja, pues igual no tienes tanta prisa y puedes irte más hacia un tratamiento oral con bifosfonatos. Si ya ha hecho una fractura por fragilidad y tiene una DMO que no es tan baja, pero que es patológica, pues igual te puedes ir más hacia un fármaco un poco más potente subcutáneo como el denosumab. Y después el turnover óseo, ¿no? Lo que decíamos de los biomarcadores, ¿no? Los biomarcadores nos pueden ayudar a escoger la terapia en función de cómo creamos que está la actividad osteoblástica o osteoclástica, ¿no? Y hay algoritmos también que lo que nos indican es que si tu paciente, pues como tenemos a PACA, tiene una PTH más bien baja, tiene una fosfatasa alcalina ósea baja, un TRAP5B bajo, pues en esta paciente, junto con que es una paciente de mucho riesgo, pues nos decantaremos más hacia un tratamiento anabólico, que es lo que se hizo. Esta paciente se le empezó teriparatide diario. Y de momento, bueno, estamos pendientes de la nueva densitometría después de un año. Sobre todo recalcar que la biopsia ósea no debería ser un impedimento para el inicio del tratamiento antirresortivo, pero que sí que es útil planteárnoslo en algunas ocasiones donde pues, tenemos la sospecha de un defecto de mineralización, que esto no lo vamos a ver con una densitometría, o realmente tenemos serias dudas sobre si el paciente tiene un bajo recambio, ¿no? Y en este sentido, el grupo EUROP, que es el Grupo Europeo de Osteodistrofia Renal, pues es un grupo que cuelga de la ERA, que se dedica un poco a, dijéramos, investigar sobre la osteodistrofia renal, revitalizar también el uso de la biopsia en la práctica clínica y, bueno, pues aquí os he puesto 2 documentos de consenso
que se publicaron, que creo que son bastante interesantes. Y también comentar que cada año se organiza un curso en Lovaina, en Bélgica, que ahora pues el Early Bird es ahora dentro de un par de días, pero bueno, luego os podéis apuntar también. Este año se está centrado en diabetes y enfermedad renal crónica. Lovaina además es preciosa. Bueno, esto es en verano, más bien os encontráis este escenario en enero, pero bueno, hacemos networking, presentamos casos, pósters y además pues lo pasamos bien, así que os invito a participar. Y finalmente, bueno, pues los mensajes, un poco las conclusiones que quería transmitir es que hay que intentar salvar el gap entre el riesgo de fractura y el tratamiento, sobre todo en pacientes de alto riesgo, que para el tratamiento tenemos los 3 pilares esenciales: el tratamiento del CKD-MVD, modificaciones en el estilo de vida y también considerar el tratamiento específico con fármacos antifractura. El umbral de tratamiento en enfermedad renal crónica avanzada o diálisis sería que el paciente haya presentado una fractura por fragilidad, que tenga una osteoporosis densitométrica o un FRAX de alto riesgo, aunque no tenga una osteoporosis en la densitometría. Los tipos de tratamiento antifractura son antirresortivos, bifosfonatos o denosumab, anabólicos, teriovaloparatide y tratamientos duales, como el romosozumab. Sobre todo, recordar y tener muy en cuenta la hipocalcemia asociada a denosumab, identifiquemos el perfil de riesgo, aseguremos sobre todo en estos casos la replección de calcio y vitamina D y no olvidemos el sellado con bifosfonatos y finalmente pues teriparatida para como alternativa en muy alto riesgo y sospecha de no un alto recambio, y romosozumab pues ya veremos en el futuro si nos puede ofrecer alguna oportunidad. Ojo, inicialmente en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Muchas gracias por vuestra atención. Sí, simplemente yo soy Marco Montomoli. Me he guardado el prime time del evento porque, como ya se comentó previamente, la idea es ahora lanzar una pregunta y posiblemente entre quien conteste correctamente sortearemos lo que son 5 inscripciones al evento online de lo que acaba de comentar María Jesús. Así que, por favor, ahora os lo voy lanzando, dejadme un segundo. Creo que ya podréis ver las preguntas en la vuestra pantalla. Os voy leyendo las preguntas para quien esté asistiendo al webinar por móvil. Hablando de riesgo de fractura en el paciente renal, la pregunta es: ¿cuál de las siguientes respuestas es verdaderas? La primera, el FRAX, es una escala que estima riesgo a 5 años de fractura osteoporótica mayor o de cadera. ¿Es necesario realizar una biopsia ósea previo al inicio de un tratamiento reabsortivos? Los biomarcadores el PIMP y la fosfatasa alcalina son biomarcadores de formación ósea, así como el TRAP5 y el CTX solo de reabsorción. Y la última, la hipocalcemia asociada a denosumab se produce en alrededor del 20-25% de los pacientes en hemodiálisis. Ir contestando y, como ya hemos dicho, sortearemos después 5 inscripciones al webinar del EuroD en los próximos días. Os dejo unos segundos más. Simplemente me gustaría también destacar una vez más la calidad de este webinar, felicitar, por supuesto, a los ponentes. También me gustaría subrayar el interés de este tema, que a veces puede ser un tema olvidado, menor, porque no tenemos mucha atención mediática de la industria farmacéutica, pero en este momento hay 76 asistentes, o sea, que probablemente da cabida a que nos planteamos formación sobre este tema. Y dejo un segundo más porque veo que hay unos tímidos. Estamos alrededor de 25 inscritos, 25 respuestas. Y además, añado lo que estás comentando, Marco, que es un tema que hasta los propios nefrólogos y reumatólogos muchas veces no sabes bien qué tratar, ¿vale? La verdad que si tratas el hiperpara, si de repente le pone el reumatólogo el Prolia y no te enteras y resulta que lo tienes con Sinacalcet, pues la verdad que es un tema que revisándolo tiene mucha salida y nada, felicitar a las dos ponentes que han hecho unas presentaciones fantásticas, la verdad. Y también agradecer a la industria que permita este tipo de reuniones. Si queréis, para no alargar demasiado lo que es la espera, ya pongo en compartir lo que han sido los resultados.
y, por supuesto nos esperamos tanto que María Jesús como Cristina que nos comenten lo que han sido los resultados y también la respuesta de los asistentes. Creo que podéis ver en este momento lo que han sido la respuesta de los asistentes. Tenemos la mayoría, la verdad que está bastante repartido, también porque está bastante repartido. Tenemos que la mayoría de los asistentes han contestado entre lo que era la opción del FRAX, como escala que estima el riesgo, la posibilidad de los marcadores, la repartición entre marcadores con formación ósea y de reabsorción, y que la hipocalcemia se manifiesta en el 20-25% en el uso de denosumab. Vosotros la palabra. Cristina, si quieres empezar tú con Frax. Tenemos, vale, bueno, la primera sería falsa porque realmente estima el riesgo a 10 años. La segunda también sería falsa, que eso yo creo que lo tienen, por lo menos una idea que creo que ha quedado clara. ¿Se me oye? Sí. Ah, porque, bueno, pues lo que hemos comentado en las guías no lo consideran algo imprescindible, aparte de que es poco accesible en la práctica clínica. El uso de biomarcadores, pues efectivamente el P1NP y la fosfatasa ósea son marcadores de formación y el tráfico B y el CTX lo son de resorción. Y la última, bueno, Bueno, la última es que desgraciadamente es mucho más frecuente, ¿no? La hipocalcemia asociada a SUMAP. Bueno, afortunadamente igual la grave si utilizas el tratamiento adecuado con la reposición de calcio y vitamina D no es el 42% que tenía el estudio que he enseñado, pero la hipocalcemia leve es mucho más frecuente, o sea, yo diría pues un 70-90%. Así que la respuesta correcta es la de los biomarcadores, sí. Marco, estás silenciado. Perdón, entre los 21 que han respuesto correctamente, sí que sortearemos 5 inscripciones en los próximos días y lo contactará directamente la Secretaría de la Sociedad Española de Nefrología para después organizar todos los trámites. Y ahora me gustaría también abrir un poco lo que es el turno de preguntas y respuestas. Hemos recibido muchas preguntas, por lo cual intento resumir un poco porque es verdad que algunos se repiten y también para intentar limitarnos a lo que era el tiempo establecido, que era una hora por la duración del webinar. Una de las preguntas, hay varias preguntas que ruedan un poco sobre lo que es el caso clínico, tanto que presentó Chris como después se presentó María Jesús, sobre el tratamiento. El primero era, se hace mucha referencia, era uno de los casos del paciente que efectivamente había unos factores de riesgo no clásico de osteoporosis y en concreto la paciente tenía acidosis metabólica, entonces uno de los asistentes pregunta si esto debería ser algo a corregir antes de plantearnos cualquier tipo de tratamiento privado, o sea, bueno, aportando bicarbonato, haciendo hincapié en la dieta. Sí, no lo he puesto porque me he centrado más en la valoración, pero efectivamente, como todos los pacientes con enfermedad renal crónica y acidosis metabólica, nosotros lo tratamos con bicarbonato oral en este caso. Y si tuviera cualquier otra alteración del metabolismo óseo también, o sea, otras alteraciones, una cosa no quita la otra. ¿Eh? Entonces, efectivamente, eso es un factor más que puede estar determinando, pero como vemos, la paciente también tenía, si hubiera dudas y no tuviéramos otros factores de riesgo de peso respecto al riesgo de fractura, pues podríamos empezar por ahí, pero en esta paciente había otros factores de riesgo importantes que aparte del tratamiento, optimizar el tratamiento en este sentido, también teníamos que plantearnos el tratamiento del riesgo de fractura. Y siempre, otra pregunta es siempre por lo que, a propósito del cribado que se realiza, si más allá de indicar densitometría o también pruebas más específicas en la eventualidad que tengamos dudas sobre la calidad, si tenéis experiencia con el utilizo de bioimpedanciometrías, en concreto, por ejemplo, Maltron, que es una de nueva generación, sobre la capacidad de poder un mínimo hacer un cribado entre osteopenia
y osteoporosis y después eventualmente hacer pruebas, no te digo más invasivas, pero un poco más que necesitan más organización, como puede ser la densitometría, ¿no? Que a veces necesita que el paciente se, se le solicite una radiografía y que se desplace en un segundo momento al hospital. Vale. No, yo no tengo experiencia, no tenemos este tipo de bioimpedancia. La verdad que es bastante accesible, si es verdad que a lo mejor a algunos pacientes, bueno, pues no inmediato a lo mejor el cribaje, pero en las guías, o sea, la importancia está en hacer una primera aproximación, una primera valoración de los factores de riesgo. Si lo tienes claro, la densitometría en la actualidad la densitometría no tendría sustituto, no está demostrado. Y las otras preguntas que van más hacia el tratamiento, está claro que las dos podéis contestar a lo que consideráis oportuno. Hablando de tratamiento, uno efectivamente es cuánto tiempo se suele recomendar o se suele mantener el denosumab y eventualmente si suspendemos el denosumab y nos planteamos la transición, ¿qué hacemos con estos pacientes que tienen un filtrado muy bajo? Y finalmente, lo siento, María Jesús, pero aprovecho, el magnesio tiene un papel, una hipomagnesemia en este caso, en el tratamiento también de la osteoporosis o de riesgo de fractura. Vale. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, el denosumab ahora cada vez se plantean tratamientos más largos con denosumab, es decir, la experiencia un poco publicada estándar son 10 años de tratamiento, ¿no? A los 5 años haces una revaloración, incluso puedes alargarlo a los 10 años. Pero sí que es verdad que yo creo que pacientes en diálisis, según el perfil de paciente, pero si es pues una mujer añosa, ¿no? Que, bueno, pues su expectativa de vida tampoco es muy larga, yo creo que vale la pena, sobre todo si hay riesgo de fractura, me refiero, alargar el tratamiento con denosumab más allá de los 10 años. Esto es un poco las tendencias que hay ahora reumatológicas. En el caso de que te quieras plantear una suspensión del tratamiento, lo que decimos, haces una valoración pues a los 5 años y a los 10 años. Si necesitas, bueno, pues porque el paciente ya ha alcanzado objetivo terapéutico, por ejemplo, ¿no? Lo que te dicen es que por debajo de 2 años y medio de tratamiento con denosumab, dijéramos que el sellado lo puedes hacer con un bifosfonato oral, y si el tratamiento es más largo, el sellado lo deberías hacer con un bifosfonato endovenoso. Entonces luego, bueno, aquí venimos los nefrólogos y decimos, bueno, pues es que hay veces que no vamos a poder poner un bifosfonato endovenoso, ¿no? Entonces hacemos un poco lo que podemos. Yo en pacientes en diálisis, por ejemplo, en estos pacientes sí que te diría que, ¿no? Pacientes en tratamientos en periodos largos de denosumab, en diálisis, yo sí que los sellaría con bifosfonatos endovenoso. El resto, pues intentaría hacer bifosfonato oral. Y el tema del magnesio, yo creo que no hay ningún estudio que demuestre que dando magnesio disminuye el riesgo de fractura. Sí que hay una asociación, ¿no? Entre la implicación del magnesio y la densidad mineral y la mineralización, pero no hay ningún estudio que avale que dar magnesio reduzca la tasa de fracturas, con lo cual, bueno, pues no estaría indicado. Otras preguntas rápidas, si queréis, simplemente para que todos los asistentes tengan una respuesta. Se me pregunta, cuando hablamos de exposición a tratamiento corticoideo, ¿se habla de dosis acumulada, no sé, dentro de un año, o tratamiento activo con corticoides? En las guías hace más, o sea, lo que realmente determinan es con el uso o a altas dosis, porque se ha usado altas dosis, o el mantenimiento a dosis más bajas de 5 miligramos, de al menos 5 miligramos al día durante 3 meses. Lo que te Es dicen decir, también las dosis. Perdona. Sí, sí. No, Susa.
Sí. No, lo que iba a decir es que las dosis acumuladas que recomiendas son creo que son 5 gramos en un año, ¿eh? O sea, esta es la dosis acumulada a partir de la cual se considera que el paciente es de riesgo o que tengas una dosis inicial, que son un poco, realmente son un poco inespecíficas, porque te marca, por ejemplo, que tengas una dosis inicial de prednisona de más de 30 miligramos al día, pero no te especifica exactamente cuánto tiempo tienes que tenerlo, ¿no? Simplemente te dice que ya estaría justificado hacer una prevención con una dosis inicial de Predni de 30 miligramos al día o más de 3 meses, lo que decía Cristina, ¿no? Con 5 miligramos al día. Y después una dosis acumulada en un año de 5 gramos, ¿no? Que esto ya es mucho. Pero esa dosis inicial de más de 30 miligramos al día tampoco está muy claro, ¿no? Pues en qué circunstancia. Yo creo que lo más claro, ¿no? Es decir, un paciente que va a recibir corticoides durante años, ¿no? Como es el paciente trasplantado renal, en este paciente está claro que, bueno, pues que va a necesitar probablemente algún fármaco protector. Vale, y en este tipo de pacientes, entonces tú sí que te plantearías hacer densitometrías de forma reglada en todos los pacientes que vayan a estar incluidos en lista de espera, por ejemplo, o solamente en aquellos que puedan cumplir estos criterios de riesgo. Todo depende de la disponibilidad que tengamos para hacer densitometrías, porque, claro, podemos aquí hacer recomendaciones, pero luego no en todos los lugares hay los mismos recursos, ¿no? Lo ideal sería que sí, que todo paciente que está en lista de espera tuviera una densitometría. Esto sería lo ideal. Si no podemos hacerlo, pues entonces tendremos que ir al cribaje de las bueno, mujeres posmenopáusicas sobre todo, yo diría, o pacientes con factores de riesgo extras aparte de los corticoides. Pero yo creo que el futuro, ¿no? Donde debemos dirigirnos es a esto, a que todos los pacientes en lista tuvieran una densitometría. Esto sería lo ideal, sí. Yo si queréis, dos preguntas en mía personal, a lo mejor en la total ignorancia. Lo primero, cuando por el riesgo de hipocalcemias, en pacientes que inician tratamiento con el denosumab, donde la idea es que los pacientes ya tengan niveles de vitamina D y de calcio en rango de normalidad para evitar tipo de problemas, ¿lo que recomendáis es vitamina D nativa? O en pacientes, por ejemplo, o dependiendo del filtro glomerular del paciente, os planteáis vitaminas D más bien activa, como puede ser ya Mm. Colcefidiol o similares. Y la segunda pregunta que iba por ti siempre, María Jesús, has hablado como el romosozumab tiene realmente un doble papel dual, tanto antirreabsortivos como anabólico. Entonces, este fármaco deberíamos tenerle respecto en pacientes que tengan sospecha de una osteodinamia, o sea, con PTH bajo o con fosfatasa alcalina baja, por este riesgo también que puedan empeorarme la osteodinamia o no. Vale. Respecto a la primera pregunta, yo creo que todos los pacientes que empecemos tratamiento con denosumab deberían tener unos niveles de vitamina D reflexionados. O sea, yo no empezaría ningún tratamiento sin tener unos niveles de vitamina D por encima de 20-30. Esto para empezar. Y en los pacientes que tenemos más riesgo de hacer una hipocalcemia asociada a denosumab, es decir, yo creo que antes de plantearnos el tratamiento tenemos que pensar, nuestro paciente tiene bajo riesgo de hacer hipocalcemia asociada a denosumab en función del estadio de enfermedad renal, lo que ponía, ¿no? En un calcio sérico basal ya bajo, yo no le empezaría denosumab por el riesgo que tiene, o me plantearía otro tratamiento, me lo pensaría mucho, o que tuviera una actividad resortiva alta, o sea, una PTH alta. En estos pacientes yo sí que empezaría vitamina D activa. En concreto, yo les empezaría calcitriol y darles suplementación con calcio, por lo menos transitoria, durante las primeras dosis. Es decir, pacientes todos tratados con unos niveles por encima de 20-30 vitamina D nativa antes de empezar el tratamiento, y los pacientes de más riesgo yo les daría vitamina D activa, además de la suplementación y algo de calcio oral de forma transitoria. Y luego podemos hacer, por ejemplo, en diálisis, nosotros lo que hacemos son calcios semanales durante sobre todo el primer mes y medio después de la administración. Y luego, respecto al romosozumab, sí, esto, o sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que
sobre todo, es un fármaco anabólico, ¿eh? Entonces, es un fármaco que podría ser, es decir, si después lo que vemos en la práctica clínica, porque saldrán casos clínicos en pacientes con enfermedad renal crónica tratados, si vemos que el perfil de seguridad es aceptable en nuestros pacientes, yo creo que el perfil de paciente que se puede beneficiar es un paciente con enfermedad ósea dinámica, con fracturas o con alto riesgo de fractura de varias fracturas, una osteoporosis muy patológica. O sea que sin duda alguna yo creo que sí. Beatriz, no. Yo creo que ya sí, más o menos. Sí, no, eh, vale, había un último comentario que es eh, verdad que simplemente si quieres, cuando aportamos a veces, ahí siempre hay siempre hay una dualidad, ¿no? A veces aportamos calcio en pacientes por riesgo de fractura vascular o porque llevan fármacos que pueden favorecer la hipocalcemia. Eso se ve mucho también en hemodiálisis con el baño mm. de calcio, pero es verdad que Y del la, otro do- lado, la otra cara de la moneda es que siempre riesgo de calcificar nuestros pacientes, ¿no? Este es un comentario que nos está haciendo. y la dualidad también, ¿no? De intentar llevar unos niveles óptimos la vitamina D con análogos con vitamina D nativa y tener también que suplementar con vitamina D activa, que eso siempre es algo que también da mucho miedo con las calcificaciones vasculares y las calcifilaxis. Sí, Es algo muy controvertido. Mm, solo un comentario al respecto. Obviamente, siempre vamos a individualizar. mm, Obviamente, el riesgo cardiovascular siempre mm, va a estar en la valoración. mm, Y lo segundo es que el tratamiento, sobre todo con calcio, con calcitriol asociado a denosumab, tiene que ser transitorio, ¿eh? O mm, sea, no es un tratamiento mm, o aumentar el baño de calcio en diálisis no es un tratamiento que vayamos a dejar. Es de simplemente por vida. para intentar, exacto, Exactamente. frenar el, la hipocalcemia, sobre todo en las primeras dosis, es cuando Mm, más efecto hará, dijéramos, porque el hueso está más osteoporótico y más hueso hambriento hará. mm. Perfecto. Yo creo que hemos contestado a todas las preguntas Sí. que han venido de los asistentes. Si no hemos contestado algunas, fallo mío, porque probablemente no me he dado cuenta. Vale, hemos recibido muchas. Agradecer, por supuesto, a los ponentes. Yo creo que ha sido una revisión excelente, además, en los tiempos que habíamos marcado para que fuera lo más posible dinámico. Una vez más, también me gustaría agradecer a los colaboradores, en este caso Nordic, Amgen y Rubio, para haber mostrado esta sensibilidad que a veces cuesta en Ujú. temas que se consideran minoritarios, no deberíamos tener mucha más atención. Y por supuesto, no sé si lo he dicho, pero si no lo vuelvo a repetir, agradecer a las compañeras de viaje, Beatriz Escamilla como moderadora y por supuesto María Jesús y Cristina por la ponencia que habéis dado y nos habéis alegrado la tarde con un tema siempre muy espinoso y muy Sí, y un complicado a reto. veces. Muchas Gracias a gracias a Gracias a vosotros todos. vosotros. y a todos los asistentes. Hasta luego. Bueno, Gracias. hasta Chao. luego. Gracias. Chao.